Hola, bendiciones. Espero que estén bien. Hoy es martes, una semana más en que nos reunimos en este estudio sobre el Espíritu Santo. Estoy muy contento de que Dios nos regale esta hermosa semana, una semana con muchas emociones, ¿verdad? Como todos sabemos, eh, el día de ayer tomó posesión el nuevo presidente, tenemos un nuevo gobierno en Panamá. De igual manera, ayer Panamá le ganó a Bolivia y se clasificó para los cuartos de final de la Copa América y eso es bien tremendo. Y pues lo más hermoso de todo es que podemos conectarnos hoy en este estudio que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a entrar en materia de los dones del Espíritu. Quiero animarte a que puedas ver este estudio, repasarlo nuevamente y compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas. Te invito a que si quieres te puedas unir a este canal de YouTube, mi canal de YouTube donde pues voy a estar subiendo estudios como estos y si no has escuchado ninguna de las enseñanzas anteriores, pues aquí mismo en este canal vas a poder encontrar todas las enseñanzas, bueno, con excepción de una, que componen este estudio sobre el Espíritu Santo. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga este tiempo, que se glorifique, que Él sea hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos recibir lo que Él quiere impartirnos en esta noche. Dios y Padre, gracias porque tú has sido bueno, porque has sido fiel, porque Dios, tú nos cuidas, tú nos amas y tú eres nuestro papá. Te pido, Rey, que en esta noche tú nos bendigas, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo, Dios, sea el que nos ministre. No importa las enseñanzas que hayamos escuchado, que la de hoy pueda cumplir el propósito, Dios. Padre, llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y declaramos tu señorío en medio de todo lo que vamos a hablar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar sobre los dones, ¿verdad? Las capacidades especiales que da el Espíritu Santo. Y en la sesión anterior estuvimos viendo los frutos del Espíritu. Quise hacer como un paréntesis y abordar, antes de entrar al tema de los dones, hablar sobre la importancia del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu son los que demuestran el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, los dones espirituales son fundamentales en la vida de todo hijo, en la vida de toda hija de Dios. Cuando nos referimos a los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de esas capacidades especiales que nos da el Espíritu, que no son producto de lo mucho que la merezcamos, sino que son el resultado de una relación o de la relación que tenemos con Dios. Recuerda que los dones espirituales son regalos, no son premios, son regalos. Lo explicábamos claramente que decía, si ustedes siendo pecadores saben darle buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está muy interesado en darnos los mejores regalos, así como un papá, un padre que le obsequia a su hijo para su cumpleaños, no porque lo merezca, no porque, bueno, voy a hacer un inventario y voy a ver si fuiste buen hijo, si fuiste mal hijo, no. Simple y sencillamente porque queremos traer alegría al corazón de nuestros hijos, porque los amamos, porque los amamos. Entonces Dios, con los hijos que tienen una relación con Él, aquellos que se acercan a Él, aquellos que, como decimos, ¿verdad? Con audaz insistencia buscan estos regalos. El Espíritu Santo está para poner los mejores dones en cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo y que de paso tu vida también sea edificada. Ahora, vamos a poner como siempre fundamento bíblico. Es importante, ¿verdad? Todo lo que hablamos en estos estudios está fundamentado en la Biblia. Está fundamentado en la palabra de Dios. Las cosas que hablamos no procuramos que no sean producto de nuestra opinión, producto de nuestra idea, porque nosotros muchas veces estamos llenos de prejuicios, de influencia, pero la palabra de Dios, ella no es infalible, ella no falla, ella siempre nos va a guiar a toda verdad. Entonces quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. Abre tu Biblia en Primera de Corintios 12:1. Pero vamos a leer hoy este versículo, solamente este versículo como está contenido en la Reina Valera 60, versión Reina Valera 60. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Mira lo que nos está diciendo el Señor aquí a través del apóstol Pablo. No ignoren los dones espirituales, no menosprecien los regalos, las capacidades especiales que el Espíritu Santo quiere darle a todos aquellos que son llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, los dones son indispensables para la edificación de la iglesia. Por tanto, no podemos tenerlos en poco o simplemente ignorarlos. Los dones espirituales fueron utilizados por Jesucristo para mostrar al mundo su ministerio. No solo el fruto del Espíritu Santo era manifiesto en su vida. Al paralítico de Betesda, ¿recuerdan ese pasaje cuando Jesús llega a aquel gran estanque que estaba en Betesda, donde se sentaban y donde traían a los enfermos? Y cuando un ángel de tiempo en tiempo movía las aguas, dice que el primero que descendía y entraba en las aguas era sano. Cuando Jesús llegó y se encontró con este hombre que estaba paralítico hacía 38 años y que no había encontrado una solución a su problema, Jesús no le dijo a él, te amo. No solo le dijo, soy paciente, no le dijo, me gozo muchísimo de que esté aquí, estoy alegre de que estés aquí, sino que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo ahí? Manifestó un don. ¿Qué don? El de sanidad. Y este hombre dice que se levantó y fue sano. Y posteriormente dice que otro día Jesús se lo encuentra en el templo. Y cuando se lo encuentra en el templo le dice, mira, no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. Algo que debemos tener claro es que los dones espirituales no se manifiestan a partir del Nuevo Testamento, porque muchas veces nosotros creemos que los dones espirituales vinieron con el Espíritu Santo cuando se manifiesta en el Pentecostés. Recordemos algo, recordemos que la palabra de Dios dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos da múltiples ejemplos de manifestación de los dones del Espíritu Santo en hombres que eran escogidos para asignaciones especiales. Lo que no tenemos en el Espíritu Santo es un derramamiento como el que ocurre en Pentecostés, como la promesa del Señor en Joel, donde dice, y en los últimos días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? No es esa manifestación tan poderosa, pero sí había hombres que Dios escogía con asignaciones especiales y depositaba sobre ellos estas capacidades especiales, los dones del Espíritu Santo. Entonces, para que tengamos claro, los dones del Espíritu Santo están a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan de una manera especial en estos hombres, y en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos muestra la operación de 7 dones. En el Antiguo Testamento vamos a estar estudiando 9 dones, pero en el Antiguo Testamento se manifiestan 7 dones. ¿Y cuáles son los dones que se manifiestan en el Antiguo Testamento? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, milagros, don de profecía y discernimiento de espíritu. Repito, para los que están tomando nota, los dones del Espíritu Santo que se manifiestan desde el Antiguo Testamento en hombres que eran llenos del poder del Espíritu Santo están la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, milagros, profecía y discernimiento de espíritus. Luego del Pentecostés se agregan 2 dones más, que son el don de lenguas, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esto totaliza los 9 dones que el apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios capítulo 12. Y quiero hacer un énfasis aquí. Y quiero reiterar lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice Romanos 8:32. Toma nota aquellos que están anotando. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y esto lo digo porque
quiero que entiendas, quiero que tu corazón arda por los dones del Espíritu Santo. Que entiendas que están a tu disposición, que el Señor anhela, el Espíritu Santo anhela derramar de sus dones sobre tu vida para que puedas ser bendecido y para que puedas bendecir a todo el cuerpo de Cristo. El Señor, el Padre dice, mira, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, lo entregó en sacrificio por amor a ti y a mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y dice, ¿cuánto más no nos va a entregar todo lo demás? Los dones espirituales no son una invención humana. Los dones espirituales son el regalo que nos dejó el Padre a través del Espíritu Santo. Y tenemos nosotros que anhelarlos, que querer esas capacidades especiales para mostrarle al mundo que hay un Dios que es real y para poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a que pueda vivir una vida plena. Entonces, Dios quiere poner en tus manos esas capacidades. ¿Para qué? Para que puedas ser idóneo, para que puedas cumplir la asignación que Él te ha dado. Pero siempre ten en mente esta frase, audaz insistencia. Dios está buscando a gente que anhele, que los pida con deseo, que no se dé por vencido para que puedan recibir esos regalos que Él quiere poner. Y debemos apropiarnos de las promesas de Dios por medio de la fe y anhelar esas capacidades especiales. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 29. Bien tremendo esto sobre la importancia de tener fe cuando le pedimos a Dios. Entonces Él tocó los ojos y dijo, ¿recuerdan cuando Jesús sanó a esos ciegos? Dice, entonces Él tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. ¡Wow! Tremendo. Debido a su fe, así se hará. Si tú quieres los dones del Espíritu Santo, Dios va a honrar tu fe, porque Dios honra la fe de aquellos que creen. Ahora sí, gente, sin más, vamos a entrar ahora sí al análisis de los dones espirituales. Como dije hace un momento, durante las próximas semanas vamos a estar analizando cada uno de los dones que está en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al versículo 11. Así que vamos a leer ese pasaje para poder entenderlo, ¿verdad? Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Mire, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Ves? Los dones no son, como ya lo hemos venido diciendo y reiterando, simple y sencillamente para que te creas más poderoso, para que te creas más lleno de Dios, sino para que puedan ayudar a otros y otros se puedan ayudar a ti con sus dones y la iglesia pueda ser edificada, el cuerpo de Cristo pueda ser bendecida y la novia, que es la iglesia, pueda ser cada día más hermoseada. Dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Ese que hablamos de consejos sabios es palabra de sabiduría. Dice, a otros le da el mismo Espíritu un mensaje de conocimiento especial. Eso es lo que se conoce como el don de palabra de ciencia. Dice, a otro mismo el Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da un don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, familia, una vez somos llenos del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad especial. Don, el don. ¿Qué es un don? Una capacidad especial. Y debemos pedirle. Entonces, si tú has sido lleno, si tú sientes que has sido lleno del Espíritu Santo, lo que necesitas pedirle es que el Espíritu Santo te ayude a identificar el don que está en ti, para que seas de bendición al cuerpo de Cristo por medio de ¿qué? De la puesta en servicio de esos dones que el Espíritu Santo te ha dado. Los dones los vamos a dividir en tres categorías. Tres categorías
y los vamos a estudiar no precisamente en el orden que leímos hace un momento, que se encuentran en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Sino que lo vamos a en un orden que hemos establecido. Lo vamos a dividir en 3 grupos. El primer grupo son los dones de inspiración o comunión. Dones de inspiración o comunión, y eso es el poder de decir. Están relacionados con la declaración, están relacionados con el hablar, están relacionados con el decir. Y estos 3 dones son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecías. El segundo grupo de dones que vamos a estar viendo son los dones de poder, que son el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Si se dan cuenta, ahí ya llevamos 6 dones. Y los últimos 3 dones que vamos a ver son los dones de revelación, que son el don de discernimiento de espíritu, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Hoy vamos a iniciar con los primeros 2 dones de este listado que hemos mencionado. Esto es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces, estos dones de inspiración o de comunión nos han sido dados por el Espíritu Santo para que sirvan como una guía para nuestras vidas. O sea, perdón, no nos han sido dados, déjame ver cómo lo puedo explicar. No nos han sido dados para que sirvan solamente como una guía para nuestras vidas, sino que nos ayudan a conocer a Dios más profundamente y para asistirnos en nuestra respuesta hacia Él. ¿Cómo reacciono cómo actúo frente a lo que el Espíritu Santo me está hablando, a lo que Dios me está hablando, a lo que su palabra dice? Entonces, estos dones tienen esto. Estos dones tienen por vocación inducirnos a volvernos a Dios y nos infunden temor reverente al Señor. Ese es el propósito de estos dones. La palabra profética, por ejemplo, que no es el don del que estamos hablando, siempre va a tener eso. A veces que la gente está buscando profecía simple y sencillamente para que le digan si va a tener la casa, si va a tener el carro, con quién se va a casar, cómo le va a ir en la entrevista de trabajo, cómo va a salir en el examen. Y la gente está buscando este tipo de cuestiones, y ese no es el propósito de los dones de comunión. Los dones de comunión tienen el propósito de que nos volvamos a Dios y para poner temor reverente de Dios en nosotros. Cuando tú hablas en lenguas, cuando el Espíritu Santo viene y te llena con el don de hablar en lenguas, y tú hablas en lenguas, tú puedes sentir cómo tu vida es edificada, cómo tú te sientes que te estás acercando a Dios, cómo el Señor empieza a tener una convicción sobre aquellas cosas que a veces están mal, cómo el Espíritu Santo empieza a traer seguridad a tu vida y sientes el respaldo de Dios. Ahora, aclaremos algo. Hay personas que consideran que el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas son los dones de menor jerarquía. Y llegan a esta conclusión porque simple y sencillamente son los últimos que el apóstol Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 12. Pero quiero que tengamos que este orden no quiere decir que un don sea más importante que otro. Para nada, el don de lenguas y de interpretación de lenguas es menos relevante o menos importante que los demás. Una explicación más razonable de por qué estos son los últimos 2 dones que menciona el apóstol Pablo cuando describe el catálogo de los dones es porque los otros 7 dones que mencionamos anteriormente, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidad, don de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, esos 7 dones que mencionamos primero ya operaban en el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento donde empieza a operar a partir de ¿qué? A partir de el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende en el aposento alto como un viento recio, ¿verdad? Y ahí es donde se encuentra el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas a partir de ese momento. Y eso es una explicación más razonable de por qué el apóstol Pablo lo menciona de último. Ahora, el hablar en lenguas es un don espiritual. Hay 2 maneras de hablar en lenguas. Una de ellas, y es la que más vamos a utilizar cuando el Espíritu Santo nos llena y cuando el Espíritu Santo nos regala esa capacidad especial de hablar en otras lenguas,
Y es la primera manera es cuando hablamos en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestro tiempo de intimidad. Esta es la forma más común. Se usa como un lenguaje personal para nuestra devocional y personal para nuestra propia edificación. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. ¿Ve? Las lenguas, cuando usted habla en lengua, usted está hablando con Dios. Usted, su espíritu, mire, esto es tremendo, no tu alma, no tus emociones. Tu espíritu está en una directa comunicación con Dios y cosas poderosas están ocurriendo. Dice la palabra. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La segunda manera de hablar en lenguas es en medio de una reunión pública. Esto es lo que llamamos el don de lenguas. Cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo y siente la inspiración de hablar en lenguas en voz alta, en presencia de otros, esta manera de hablar en lenguas generalmente debe ser seguida por la interpretación de lo que esta persona dijo en ese lenguaje que es desconocido a la mayoría de las personas que están allí, o tal vez a todas las personas que están allí. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. De hablar, esto es en la congregación. El apóstol Pablo aquí está poniendo un orden de cómo debe ser la manera de adorar y la manera de orar en medio de la congregación. Y cuando habla sobre hablar en lenguas, porque en la iglesia de Corintio se estaban dando una serie de desórdenes, y él manda esta carta para poner orden y dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Es decir, no hay ningún problema con el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don que edifica, te va a edificar, te va a bendecir. Pero nos está diciendo aquí, nos está recomendando el apóstol Pablo que en medio de una reunión pública, en medio de un servicio, debemos evitar el hablar en lenguas si no hay quien interprete. Yo sé que para muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de que en medio de los cultos o en medio de las reuniones, ¿verdad? Se dan momentos en los cuales quien está dirigiendo, quien está predicando, quien está dirigiendo la alabanza, empieza a hablar en lenguas y no hay una interpretación de esas lenguas. Incluso yo reconozco que en más de una oportunidad lo he hecho como pastor y es algo que he estado tratando de corregirlo para no causar de pronto confusión o para no causar error en medio de las personas. Porque aquí la recomendación es que si vamos a hablar en lengua en medio de una reunión, debe haber alguien que pueda interpretar esas lenguas. Lo dice claro, creo que aquí meternos más en interpretación está de más. Dice 1 Corintios 12, 10 y 11. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu o no, o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Entonces hay veces que nosotros escuchamos a alguien hablando en lengua y decimos, pero es que yo no entiendo ese idioma, pero es que eso no pareciera un idioma. Es que no tiene que ser precisamente alguna de las lenguas conocidas, alguno de los idiomas conocidos. Puede ser un idioma desconocido para el hombre, pero que el Espíritu Santo le está dando a esa persona para que hable. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Entonces, si hablamos en lengua en medio de la congregación y no hay interpretación, como vuelvo y reitero, probablemente la gente se pudiera... Va a haber poca edificación. No es que no digo que no puede que haya edificación. Sí puede que haya edificación. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, esto se podría prestar para confusión o para error. El don de lenguas sumado al de interpretación de lengua, escuche bien esto, el don de lenguas
sumada al de interpretación de lenguas, da lugar a una profecía que no es otra cosa que Dios hablando a su pueblo. Esto no es como tener una persona que no habla un idioma y un intérprete que va a hablar cualquier cosa, que va a decir cualquier cosa. No es que alguien va a estar hablando en lenguas y va a aparecer un intérprete diciendo el cielo es azul, ¿verdad? Está estrellado, la luna tenemos luna llena, las olas del mar se escuchan, el suéter rojo de la hermana María. No, 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 no. Cuando se da una palabra en lenguas y hay una interpretación, eso siempre va a dar lugar a que haya una profecía, que no es otra cosa que Dios hablando a su pueblo. El don de lenguas con la correspondiente interpretación no es una señal al creyente, sino a aquellas personas que no han conocido a Jesús. Y usted dirá, pero pastor, usted está diciendo que no es una señal al creyente. Por supuesto que no, porque el creyente tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo y él conoce porque su espíritu le da revelación. El Espíritu Santo le da revelación a su espíritu de las cosas de Dios. Pero aquellos que no han conocido a Jesús, esa manifestación del poder de Dios le puede inducir a entregar su vida a Jesucristo. Ojo con esto. No quiero decir con esto que estoy declarando que no puede haber bendición o edificación en medio de una reunión solo de creyentes en la cual haya un mensaje en lenguas, una interpretación de lenguas. Es perfectamente normal que eso suceda en medio de una reunión, en medio de un ayuno, en medio de una vigilia, en medio de un tiempo de intercesión en el que está la iglesia reunida, solamente hijos de Dios, solo creyentes están reunidos y de pronto se levanta alguien y empieza a dar una palabra en lenguas y posteriormente se levanta otro hermano, ¿verdad? Y trae la interpretación de lo que él dijo, o la misma persona que dio primeramente el lenguaje en lengua, el mensaje en lenguas, posteriormente esa misma persona pueda dar la interpretación. Mira lo que dice 1 Corintios 14:22. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Allí refuerza lo que les estaba diciendo. ¿Recuerdan el aposento alto, el día de Pentecostés? El efecto que tuvo el don de lenguas que fue repartido a los que estaban allí ese día. ¿Recuerdan? Vamos a repasarlo. Vamos a ir rapidito a Hechos 2 del 1 al 12. Dice, el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso y llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Ahora miras de qué estaban hablando, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Ve? No estaban hablando de cualquier cosa. Dice, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Esta manifestación del Espíritu Santo trajo una oportunidad de que Pedro predicara. Y consecuencia de ello
se convirtieron como 3,000 personas en aquella ocasión. Así lo dice Hechos 2:41. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese día como 3,000 en total. Si apreciamos aquí, no se trata de interpretación de lenguas. Ojo con esto, aquí nadie se paró y empezó a interpretar las lenguas, sino que los que fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en un idioma que era desconocido para ellos, porque la Biblia no dice que era su idioma, es más, dice que eran galileos y que esa no era su lengua, lo dice claro la palabra, pero era la lengua nativa de los que estaban en el lugar. Y lo que decían no era más que las cosas maravillosas que Dios había hecho. No estaban hablando ninguna cosa tonta, ni estaban hablando cosas irrelevantes, sino que estaban hablando de las maravillas y de las cosas que Dios había hecho. ¿Qué había ahí? Profecía, palabra de Dios. En otras oportunidades, puede ser una lengua desconocida para los presentes y para ello está la interpretación, que puede ser dada, como dije hace un momento, por la misma persona o por alguien presente en la reunión. Ahora, ¿de qué manera el don de lenguas puede ser una señal para el no creyente? Hay dos formas que yo pude identificar o lo leí y me pareció interesante. La primera de ellas es que la lengua puede ser un lenguaje incomprensible, pero el poderoso impacto del lenguaje hablado en lenguas, que como norma general, no voy a decir absoluta, pero como norma general se acompaña de interpretación, puede alcanzar al incrédulo y puede actuar de una señal para él. Porque recordemos que esta persona que está hablando en lengua está hablando en el espíritu, está hablando de espíritu a espíritu, y cuando viene la traducción, la interpretación de lo que se está hablando, eso puede impactar a aquel que no es creyente. Entonces, cuando el don de lenguas es un mensaje de Dios que alcanza al incrédulo, sea por conocimiento del lenguaje, una interpretación, sea por por el conocimiento del lenguaje, una traducción, es decir, aquí estamos conversando, estoy yo hablando, no sé hablar ruso y de pronto empiezo a orar y empiezo a hablar en ruso y en medio de la congregación hay un ruso que está escuchando correctamente y claramente todo lo que yo estoy diciendo. Él se queda impresionado porque él dice, ¿cómo esta persona está hablando en este idioma? Y es muy probable que al final se me acerque hablándome en ruso, diciéndome, wow, yo soy ruso, no sabía que tú eras ruso, y yo le diga, no entiendo lo que me dices, lo siento, no hablo tu idioma, ¿verdad? Ese es uno de los casos. El otro puede ser por la interpretación que se dé de la palabra, del mensaje que se dio en lengua desconocida, y que entonces esa interpretación pueda ser una señal de que, wow, Dios es real, Dios es vivo, y la persona pueda volver al pie de Cristo. Quiero poner un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Es un ejemplo de la vida real. Las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en Japón, había un joven en ese grupo que estando allá se enamora de una japonesa. Esta japonesa era budista y él era cristiano. Y él se enamora de esta joven, se casa con esta joven y luego regresan a Oregon, al estado natal de este joven que se había casado con esta muchacha, que como sabemos no es conveniente casarte con una persona que no comparta tu fe porque te puede dar problemas. Hago un paréntesis aquí para hacerte esa aclaración. Pero bueno, ellos se casaron y ella no quería saber nada de Jesús porque ella estaba muy aferrada y arraigada a su religión, a sus ideales con los cuales la habían instruido sus padres. Ella era budista, pero era una mujer japonesa que su cultura le enseñaba a estar pues sometida a su esposo. Y cuando su esposo iba a la iglesia, ella se vestía e iba con él. Su esposo pasaba al altar a orar y ella lo acompañaba. Pero mientras su esposo estaba orando a Dios, ella se ponía de rodillas al lado de él y en japonés ella empezaba a orar y a hacer sus ritos y sus rezos a Buda. Y en una oportunidad, una noche que estaban en medio de un culto, su esposo estaba en el altar orando a Dios, ella estaba, ¿verdad?, en japonés al lado de él también de rodilla, haciendo sus oraciones a Buda. Y al lado de ellos había una mujer norteamericana, una ama de casa, una mujer ya de edad de aproximadamente
65 años, y esa mujer de pronto empezó a orar en lenguas, en voz alta. Y súbitamente, de pronto, la esposa del japonés le agarra fuerte el brazo al marido y le dice al oído, escucha, emocionada, le dice, esta mujer me está hablando en japonés, me está diciendo, has probado a Buda y no te ha hecho ningún bien. ¿Por qué no pruebas con Jesucristo? Y le dice a la japonesa, más todavía impresionada, le dice, y no me está hablando en el lenguaje japonés corriente, sino en el idioma que se utiliza en el templo. Y no solo eso, sino que está utilizando y me ha llamado por mi nombre completo en japonés. Y nadie en este país conoce mi nombre completo en japonés. Ese mismo día, aquella mujer fue tan impactada por este mensaje que ella decide entregarle su vida a Cristo, abandona el budismo y desde ese día se convirtió en una fiel seguidora de Jesucristo. ¿Qué ocurrió con esta mujer ama de casa que estaba en el altar postrada orando en lenguas? Pero en ese momento el Espíritu Santo decide darle a ella una lengua tradicional japonesa. ¿Cuál era el objetivo? Llevar a esa mujer que estaba al lado al conocimiento de Cristo. Esta mujer escuchaba el mensaje que tal vez la propia persona que estaba hablando en lengua no lo entendía, el esposo de ella no lo entendía, pero ella sí entendía con mucha claridad lo que estaba hablando. Ella estaba aferrada a una fe muerta, como él era el budismo, pero esta dama, esta ama de casa que estaba al lado de ella, estaba aferrada a la realidad de Cristo. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque esta ama de casa que estaba allí era una mujer que tenía fe. Era una mujer que creía en el poder del don de hablar en lenguas y estaba ejercitando el don que Dios le había dado. Estaba siendo obediente a lo que el Señor decía y simple y sencillamente eso sirvió para bendición de otros. Por eso es que nosotros tenemos que ejercitar los dones, tenemos que creer en el poder del Espíritu Santo y no tener temor, no tener duda de estas cosas. En el caso de esta joven japonesa, podemos ver que este supuesto no es un caso en el que ni la lengua fue ni interpretada, ni fue traducida, pero que llegó al corazón de esta mujer y era conocido por el receptor, que es igual a lo que pasó en el aposento alto. Si se dan cuenta, en el aposento alto, los que estaban hablando en esas lenguas tal vez no las entendían porque todos eran galileos. Tampoco se dice que se levantó alguien y empezó a interpretar en cada lengua, sino que los receptores podían entender con claridad lo que se estaba hablando. Bien, gente, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Nos faltan unos puntitos de el don de lenguas, interpretación de lenguas, pero no quiero tampoco saturarnos tanto y quiero abrir el compás para que podamos, sabes, entrar, discutir, conversar, plantear interrogantes sobre el tema. Así que nada, les amo muchísimo. Recuerden que este viernes tenemos ADSP Worship. Te esperamos a que nos acompañes en la iglesia 7 de la noche, un tiempo en el que adoramos a Dios, en el que nos rendimos. Este viernes es una noche de exaltación a Dios, así que no puedes faltar. Quiero orar para despedir y para que el Espíritu Santo nos dirija. Dios y Padre, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido. Permítenos ponernos por obra. Permítenos, Señor, que el don de lenguas y de interpretación de lenguas no sea algo místico, algo raro en nosotros, sino que sea normal, Padre amado, porque somos espirituales, que podamos anhelar los mejores dones. Te damos gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, nos vemos el próximo martes. Dios le bendiga. Chao.